Bienvenido a la capacitación virtual del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la unidad 3, estructura de mercado y precios. Primeramente veremos algunas de las definiciones de mercado para hacer un análisis comparativo de las tres. Mercado se define como un conjunto de personas y organizaciones que participan en la compra y venta de bienes y servicios. También puede ser un conjunto de compradores y vendedores que se juntan para realizar una transacción. Adicionalmente, el lugar donde convergen consumidores y productores para transar bienes y servicios. La definición actualmente es mucho más amplia. No es un lugar geográfico. No puede ser un lugar físico, sino que simplemente se define como aquel sitio donde convergen compradores y vendedores para comprar o vender. En un libre mercado, la demanda es la cantidad de un producto que un comprador está dispuesto a comprar a los diferentes precios en el mercado. Por otro lado, la oferta se define como la cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio. Para un vendedor o productor, mayor cantidad ofrecerá a mayores precios y menores cantidades ofrecerá a menores precios. Existen factores tanto de la demanda como de la oferta que afectan los precios en un mercado. En el caso de la demanda, una podría ser el ingreso de los consumidores, dependiendo de la capacidad económica que tiene el consumidor para poder comprar. También está en función del precio que tenga ese bien o servicio demandado. Por otro lado, los cambios en los ingresos del consumidor también afectan la compra. Existen otros factores psicológicos, como por ejemplo la moda y algunas preferencias del consumidor, que tiene que ver con gustos específicamente. Por el lado de los factores de la oferta, vemos que tenemos los tres factores de la producción, que son tierra, trabajo y capital, que son los que afectan ese volumen. En ese sentido, el precio de las materias primas, el incremento específicamente, puede afectar un proceso productivo. También el precio de otros bienes en un mercado competitivo y la tecnología que éste usa para su producción. ¿Cuándo se da un equilibrio en el mercado? Pues se presenta cuando el precio y la cantidad de las fuerzas de la oferta y la demanda están de acuerdo. El precio de equilibrio entonces se define como la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir a los determinados precios, específicamente al de equilibrio, y es igual a la cantidad que el vendedor está dispuesto a recibir. Así, para un consumidor, podemos definir el poder de compra, que también se le llama poder adquisitivo, y se refiere básicamente a lo que él puede comprar, pero con una cantidad de dinero específica o con un ingreso específico. Esto quiere decir que el poder de compra es aquella capacidad básicamente financiera que tiene un individuo de poder obtener productos y servicios en un momento dado y con una suma determinada de dinero. El poder de compra del Estado, por lo regular, es muy alto. Y hay una definición, no solo de precio y equilibrio, sino, miremos la más sencilla, que la de precio. Es el valor monetario que se le asigna a un bien o servicio. Todos los productos y servicios en un mercado tienen un precio al que están dispuestos a ofrecer los productores y están dispuestos a comprar los consumidores.
Hay una definición de bienes y servicios que vamos a analizar desde una definición de economía. La economía es la optimización de recursos que son limitados para satisfacer necesidades que en este caso son ilimitadas. Así, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos para satisfacer esos deseos y necesidades. Hay una pequeña clasificación en económicos y libres, que los libres son todos aquellos que están a disposición de los seres humanos que no tienen precio, como el aire. Todos los demás bienes son económicos, que por ser limitados tienen un precio. Dentro de los económicos podemos tener bienes de producción, que son los que nos sirven para obtener otros bienes. Dentro de estos están los bienes de capital, que son aquellos bienes financieros que sirven para el proceso productivo, y los bienes intermedios, como la materia prima que necesitan transportarse. También están los bienes de consumo, que son los satisfactores por excelencia de las necesidades. Adicionalmente tenemos una clasificación de bienes y servicios privados, que son ofrecidos en un mercado, principalmente a particulares como las empresas y las personas, y los públicos, que son todos aquellos que el Estado pone a disposición de los ciudadanos de un país. Un estudio de mercado es muy importante. Nos sirve para examinar la oferta y los proveedores en dicho mercado de un bien o servicio. Esto también incluye los diferentes precios que se pueden obtener para bienes y servicios en ese determinado mercado. En ese sentido, el número de oferentes en el área del mercado donde se piensa adquirir el bien o producto como un mercado potencial también da un indicador de la disponibilidad de esas empresas. Dependiendo del número de empresas, también así veremos en una clasificación de mercado pueden tener injerencia sobre los precios. Así también se pueden identificar a los diferentes oferentes, es decir, quienes producen, que serían los directos, y quienes son únicamente distribuidores en un mercado, como los indirectos. Vamos a ver 3 clasificaciones de mercado. La primera es, según el tipo de comprador, se dividen en particulares, empresas y organismos públicos. Los particulares básicamente son los consumidores. En el caso de las empresas, su demanda se deriva básicamente de los mercados de consumo o de materias primas para incorporarlas a sus procesos productivos. Y en el caso de organismos públicos, utilizan su demanda para producir bienes y servicios que ponen a disposición de los ciudadanos. Otra clasificación es según los agentes que actúan en ese mercado. El primero es el fabricante o distribuidor, encargado del proceso productivo, el que produce los bienes y servicios. También existen intermediarios, que son los que ponen al comprador y al vendedor en contacto, probablemente por una comisión o por un beneficio. Existen prescriptores. Estos son particularmente agentes especiales, pero derivan específicamente al consumo de una determinada marca. Un ejemplo claro puede ser un médico que deriva a consumir cierto tipo de medicamentos o cierta marca de medicamentos. En el caso de un comprador, que es el último agente, simplemente es el que compra bienes y servicios en el mercado para su consumo. Existe una clasificación más según el número de competidores o de empresas en el mercado. El monopolio: existe una sola empresa o un solo oferente y muchos demandantes. El oligopolio: hay pocos oferentes, pero siguen siendo muchos demandantes. La competencia monopolística: esto es más frecuente encontrarlo en un mercado donde hay pocos oferentes,
Hay muchos demandantes, pero los productos son diferenciados. Y la competencia perfecta, donde existe un gran número de compradores y también existe un gran número de vendedores o de oferentes de bienes y servicios en el mercado. Entonces, vemos una comparación de los principales tipos de mercado. Pero vamos a centrarnos en el número de empresas. En la competencia perfecta dijimos que existen muchas empresas. En ese sentido, la capacidad para influir en el precio puede ser nula. Las empresas no influyen en el precio. En una competencia monopolística existen muchas empresas. Sin embargo, son un número más reducido que la competencia perfecta y por lo tanto pueden tener cierta influencia sobre los precios. En el caso del oligopolio, son pocas empresas las que actúan en este mercado. Entonces, tienen poder para influir en el precio de los bienes y servicios. Y el último, que es el monopolio, donde existe una única empresa. Esta decide cuál va a ser el precio del producto en el mercado y además la cantidad del producto que se venderá. Existe otro tipo de clasificaciones de las empresas de acuerdo al tamaño. Pueden ser microempresas. El número de trabajadores es demasiado reducido y mientras más se va incrementando la clasificación también va a ser diferente. Una empresa grande tendrá un número significativo de trabajadores. De acuerdo a la forma jurídica puede ser una empresa individual dirigida por un solo individuo o por una familia, hasta llegar al tema de sociedades anónimas y donde pueden haber grandes corporaciones. De acuerdo a la actividad podemos clasificarlas en primarias, que pueden ser aquellas dedicadas a la agricultura, extractivas, a las secundarias, que tienen procesos productivos, básicamente las industrias, y las terciarias, las que prestan servicios. También, de acuerdo al origen de capital, podemos tener privadas, públicas y mixtas. Las mixtas por lo regular tienen origen de capital privado y público. Este análisis de caso de oligopolio con empresa dominante es tomado de un mercado guatemalteco. Lo que se pudo analizar y lo que vemos en el esquema es que existe una empresa A que es proveedor de distintos productos. Es la empresa dominante en el mercado, a pesar de que existen otras. Pero veamos cómo es esa relación. Las empresas C, D y E son independientes de la empresa A y tienen precios directamente puestos al consumidor final. Sin embargo, la empresa A tiene ventaja de costos absolutos. Esto quiere decir que tiene cierto dominio en el mercado guatemalteco y por supuesto injerencia en los precios. Existen los aliados 1 y 2, que son empresas internacionales que tienen alianzas estratégicas con la empresa A para vender en el mercado guatemalteco y por lo tanto influencia en los precios. Y adicionalmente existen otras 4 distribuidoras del mismo producto de la empresa A. Son empresas pequeñas y en muchos casos han sido absorbidas por la empresa A. Pero regresando a un mercado en condiciones de competencia, veamos qué dice la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente el artículo 8. Las autoridades de conformidad a esta ley serán responsables que los precios e índices que se apliquen a las demás modalidades de adquisición pública corresponde a los precios de un mercado en condiciones de competencia. Es decir, aquí delimita a un comprador a un mercado de competencia perfecta. Es decir, el objetivo de los precios de referencia es la optimización de recursos financieros del Estado por medio de precios competentes. Es decir, estos precios deben estar de conformidad con un mercado sin restricciones. Adicionalmente,
El artículo 19 del Decreto 46/2016, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, estipula que en los concursos de precios por contrato abierto, en el caso de que el Instituto Nacional de Estadística, INE, no cuente con el precio de referencia actualizado requerido, y así lo informara a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, las instituciones públicas solicitantes deberán proporcionar a esa dirección el precio de referencia respectivo. Algo importante en este artículo, sí, que las instituciones deberán elaborar precios de referencia en algún momento y por lo tanto necesitarán hacer un estudio de la estructura del mercado y de la determinación de precios de bienes y servicios. En un mercado en competencia perfecta hay muchas empresas, es decir, no hay barreras de entrada y salida. Existe también inversiones que, aunque son pocas para poder entrar a este mercado, también de esa misma forma pueden salir. Por lo regular el producto es idéntico y no hay ninguna influencia en el precio por parte de ninguna de las empresas. Se supone que hay un grado de transparencia total, es decir, tanto compradores como vendedores tienen la información completa del mercado y específicamente sobre los precios. Por lo tanto, las empresas en competencia perfecta son precio aceptantes, es decir, ya que solo pueden decidir qué cantidad producir en función del precio que los consumidores están dispuestos a pagar. En este mercado, en competencia perfecta, un cambio en el precio afecta la demanda, es decir, una elevación del precio en competencia perfecta puede influir en la caída de una demanda y viceversa. Por otro lado, veamos qué es una cuota de mercado. Al final es una proporción de mercado que consume los productos o servicios de una determinada empresa. La empresa que tiene un mayor porcentaje tiene un mayor poder de mercado. Es decir, en el ejemplo que vemos acá del mercado de motocicletas en Guatemala para el año 2016, la empresa E obtuvo un 24% del 100% de motocicletas vendidas. Es el mayor porcentaje y por lo tanto es la empresa que tiene una mayor cuota de mercado. Definiendo el producto, lo podemos definir como todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su uso o consumo y que está pensado para satisfacer una necesidad. De esa forma, si yo tengo una necesidad, analizo qué productos tengo en el mercado y cuál es su precio. Y por último decido entre las diferentes opciones. Pero los precios están fijados en el mercado de muchas maneras. Veamos algunas condiciones para la fijación de los precios. En el marco legal puede que existan, por decisiones económicas, precios tope o incluso cuotas en un mercado. El caso de las importaciones. En un mercado y competencia, depende básicamente de la estructura de ese mercado, del número de empresas y la influencia que puede tener en los precios. Dependiendo de los objetivos de la empresa, pueden ser el ingreso a un mercado, puede ser para ampliar su cuota de mercado si ya está posicionado, o probablemente una competencia desleal. Existen múltiples partes interesadas también, como los competidores, los consumidores, dentro de los cuales se incluye el Estado, los intermediarios y los proveedores. Estas son algunas de las condiciones para fijar precios en el mercado. Existen métodos también para fijar precios en un mercado, basado en los costos, donde el precio va a ser igual
al costo de producirles más un porcentaje de ganancia, más otros elementos que puedan considerarse por parte del productor. Hay un método también basado en el comprador. Básicamente el oferente busca cuál es la percepción del comprador en ese mercado y así fija el precio. Y adicionalmente basado en la competencia, es decir, una empresa puede fijar los precios igual o por debajo o por encima a los de la competencia. Y así podemos tener una integración de un precio. Es decir, un precio se compone de varios elementos. En primer lugar, de los costos directos. Es decir, cuánta mano de obra se utilizó, materiales o maquinaria o equipo de construcción utilizado. También costos indirectos como administración de oficinas centrales, que incluye salarios, mobiliario y equipo y otros servicios. Costos por financiamiento, es decir, estos gastos derivados de la utilización de recursos propios o recursos contratados. Y el porcentaje de utilidad que una empresa quiera ganar por vender un producto. Hay otros cargos también que se pueden incluir en la determinación de un precio, como los impuestos. Es decir, para la integración de un precio existe una metodología y formularios en los cuales yo voy a poner todos estos costos y los voy a dividir por el número de productos elaborados y así obtengo un costo unitario. También podemos ver en el ciclo de vida del producto y hacer una clasificación de precios. En el ciclo de vida del producto, en la etapa de introducción, es donde yo doy a conocer el producto. Probablemente las ventas crecen lentamente y los ingresos igual. En una etapa de crecimiento existe ya cierto tipo de publicidad y los consumidores consumen e identifican más el producto. En este caso las ventas se pueden ir elevando y se pueden obtener más consumidores del producto. En un ciclo de vida de madurez, donde ya está posicionada la empresa, probablemente hayan ventas altas. Acá lo que se intenta es fidelizar a los clientes y una de las formas puede ser por medio de ofertas. Y una etapa más, que es el declive, derivado de una disminución de ventas o probablemente de pérdidas por pocos ingresos. Hay diferentes acepciones de precios en un mercado. Hay precios al por mayor, hay precios al por menor que no necesitan definición. También existe un precio autorizado, aquel que para modificarse requiere la autorización de la empresa que nos vende. Hay un precio de mercado, que es aquel precio de equilibrio que vimos entre un oferente y un demandante. Existen precios negociados, simplemente son aquellos precios pactados entre un comprador y un vendedor. Existen precios de liquidación, es decir, aquel que se reduce para poder tener un agotamiento de las existencias de un determinado producto. Existe también un precio técnico que permite recuperar el costo de sustitución de este producto, más costos. De hecho, todos estos precios también pudieran tomarse de alguna forma como precios de referencia. Es decir, los precios de referencia son precios estándar con el que el consumidor va a comparar los precios actuales. Así, podemos tener dos definiciones de precios de referencia. El primero tiene que ver con aquellos que se fijan los compradores potenciales para utilizarlos como una base estándar para evaluar precios en un mercado. Y por otro también se definen como instrumentos desarrollados por el consumidor para poder elaborar juicios acerca del grado de aceptabilidad para poder comprar.
¿Los precios de referencia pueden cambiar con el tiempo? Sí, pero son otros factores que afectan. Así como precios de referencia para poder comparar, yo tengo una variedad de formulaciones. El precio justo, por ejemplo, de acuerdo con el juicio del consumidor relativo a la calidad y el valor que tiene en el mercado. El precio más frecuente es aquel con el que normalmente yo compro algo en el mercado. El último precio pagado se refiere al de la última compra. Hay un máximo precio admisible, que es una consideración muy razonable en lo relativo también a la calidad de un determinado producto. Hay un mínimo precio que yo también puedo admitir y va de conformidad con la valoración subjetiva del consumidor. Tenemos precios promedios que básicamente miden la tendencia del mercado, y un precio esperado o un precio a futuro que está basado en expectativas racionales de ese precio en etapas posteriores. Así podemos analizar también precios y calidad en una matriz. Es decir, cuando yo tengo una calidad baja con un precio bajo, pudiera obtener cierto tipo de economía. Cuando yo tengo una calidad muy alta con un precio muy bajo, puedo también llamarlo como un supervalor o una buena compra. En el otro extremo tenemos una calidad muy baja con un precio alto. Aquí el consumidor puede tener la percepción de robo en esa transacción. O una calidad muy alta con un precio muy alto se define como deseconomía. Pero aquí pueden entrar varios artículos, como artículos de lujo o incluso artículos únicos en un mercado. ¿Qué es lo más importante al final del análisis de la estructura de mercado y los precios? Tenemos 4 puntos. Pueden haber más, pero vamos a dejar estos 4. Ubicar en el mercado de productos específicos compradores o posibles proveedores. Hay que determinar qué empresas producen o distribuyen un bien o un servicio. A productos o servicios iguales hay que comparar los diferentes precios del mercado. Y además, el cuarto punto, que es muy importante: elegir lo más adecuado y conveniente para satisfacer las necesidades. Acá termina la unidad 3, relativa a estructura de mercado y precios. Esta presentación la puede ver varias veces antes de presentar la evaluación en línea correspondiente, para lo cual se puede apoyar en las lecturas de la unidad. Gracias por su atención.